con el Señor por esa oportunidad que me da de poder compartir esta palabra, que la palabra recibida de parte de nuestro pastor y de Dios por el mensaje del púlpito y lo que ahora vamos a compartir, lo podamos recibirlo con gracia y que podamos ponerlos en nuestros corazones. Dios en cada momento nos habla, nos enseña su palabra y como decía el pastor, que seamos esas guardas que vamos a dar respuesta al mundo que está en desorden, en destrucción, están vacíos, sin Cristo y buscan una solución. Vamos a orar antes de empezar. Padre, te damos las gracias en esta mañana por este tiempo especial que nos regalas. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, nos gozamos, a través de tu palabra recibimos fuerzas. Te damos las gracias, Señor, porque a través de nuestras vidas, Señor, por habernos liberado del pecado, de la maldición, Señor, en la cual nos encontrábamos y hemos sido liberados y ahora hemos de vivirlas como hijos de Dios y podamos, Señor, transmitir a otros. Oramos en tu nombre. Amén. Muy bien. El día de hoy les voy a compartir el tema llamados para una misión. Ese es el tema que ese es nuestro título del día de hoy, llamados para una misión. El texto lo vamos a buscar en San Juan 15, 16. Juan 15, 16. Juan 15, 16. Ese versículo vamos a leer entre todos. Vamos a leer todos en una sola voz. Nos dice: y no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. En la introducción, vamos a empezar con la introducción. Me siento como si estuviera en la escuela, con los niños. Bueno, vamos a tener también nuestro contenido. Y vamos a tener una conclusión. Ok, ignoren mi letra, yo tengo la letra fea. Ok, en la introducción nosotros vamos a ver Hechos 1:8. En la introducción, con eso vamos a empezar. Hechos 1:8. En Hechos 1:8, Jesús antes de subir, de dejar a sus discípulos, Él nos deja un mandato, ¿sí? Hechos 1:8, es un versículo muy conocido. Él nos deja ese mandato de poder proclamar el Evangelio, ¿no? Vemos que en Hechos hay un trabajo, vamos a decir, una comisión o una obra la cual sus discípulos tenían que realizar, que tienen que realizar. Pero este versículo aún queda para nuestras vidas. En ese tiempo, la era donde estamos nosotros, en esa época, Dios también nos está diciendo, todavía nos sigue hablando y nos sigue diciendo que tenemos que cumplir el deseo de Él. ¿Y cuál es el deseo de Él? Que es la evangelización mundial, ¿cierto? Es de llevar su palabra por todos los lugares vacíos. Entonces vemos que Dios, así como nos dejó ese trabajo para sus discípulos en esa época, a nosotros también nos está diciendo que tenemos que llevar la palabra. En la introducción vamos a ver que tenemos que llevar la palabra. Con esto entonces vamos a ver lo que nos dice
el versículo Juan 15, 16. Entramos con el contenido. En Efesios 1:4, vamos a buscar Efesios 1:4. Efesios 1:4 nos dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice que Él nos escogió ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. O sea, ni siquiera estábamos en la mente de nuestros padres, pero ya Dios tenía nuestras vidas, nuestros nombres. Ya Él nos había elegido mucho antes. Entonces vemos el llamados para una misión, el título. ¿Quién nos hace el llamado? Vimos Efesios 1:4. ¿Quién hace ese llamado? ¿Quién nos llama? Dios nos está llamando. Dios hace el llamado. Dios hace el llamado a nosotros, a las personas. Aquí estamos, la mayoría, lo que estamos todos somos creyentes, ¿no? Entonces Dios, primero yo debo entender que fui llamado por Dios. Que no estoy en ese lugar, no estoy donde yo estoy, en el campo donde yo estoy, no estoy porque yo quiero estar, es porque Dios me llamó. Ya desde antes de que yo naciera, Dios había escogido. Dios escogió la persona que tenía que hacer el trabajo, era usted, era yo. Que Dios ya desde el principio, Dios nos llamó. Primero yo debo entender quién me llamó. Si yo no entiendo por quién fui llamado, entonces cuando yo voy a hacer las cosas a mi fuerza, a mi manera. Yo voy a utilizar mis métodos y voy a hacer mi esfuerzo. Entonces es importante primero que nosotros entendamos por quién fuimos llamados. Si vemos la vida de Samuel, primero de Samuel, el llamado de Samuel, cuando Samuel escuchaba la voz, no entendía quién lo llamaba. Él iba corriendo donde Elí decía, Señor, me está llamando, ¿por qué? No, después le decía, no, acuéstese. Pero la tercera vez que le dice, ya Elí se había dado cuenta que Dios que estaba llamando. Pero Samuel no había entendido. Hasta que él entendió que era Dios el que lo estaba llamando. Entonces vemos, primero, entender que nosotros fuimos llamados. Debo entender que fui llamado por Dios. Eso es lo primero que debo entender. Entonces, si yo esta parte no entiendo, voy a estar siempre quejándome. ¿Por qué no me pasa esto? ¿Por qué hago y no las cosas no me resultan? Primero debo entender mi llamado, que fui llamado por Dios. Si vemos otros versículos, Jeremías 1:5, Jeremías 1:5, no le voy a estar leyendo porque Isaías 42:2, igual, ahí no vemos que Dios en estos versículos nos dice que Él nos llamó, que fuimos llamados por Dios. Lo primero que tenemos que entender. Yo al entender que mi llamado fue por Dios, entonces voy a entender el valor que tiene el Evangelio en mi vida. Lo segundo que voy a entender, el valor del Evangelio. Voy a entender el valor del Evangelio. Filipenses 3:8, vamos a ver Filipenses 3:8. Vemos la vida de Pablo, ¿verdad? Filipenses 3:8 nos habla que Pablo que dijo que para él todo era basura, todo su conocimiento, todo lo que él sabe, todo lo que él fue, su título, su estatus, todo era basura, todo lo vio como una. ¿Por qué lo dijo de esa manera? Porque él entendió que fue llamado por Dios, que su llamado no fue por otra persona. Por eso todo lo que él tenía, él lo dejó a un lado. ¿Qué es lo que él hizo? Él le dio el valor al Evangelio. Pablo entendió ese valor, por eso lo dejó todo,
lo dijo como que es basura. Yo tengo un título, yo tengo una profesión, yo tengo esto, pero para mí eso no es importante. ¿Qué es lo más importante en mi vida siendo creyente, hijos de Dios? Es el valor del evangelio. Ahí entonces veo que al entender esto, entonces voy a cumplir el llamado que Dios me tiene, la misión que Él me está encomendando. Yo lo voy a entender. Entonces vemos, al entender que Jesús es el Cristo, el único Salvador, el único que nos ha sacado de la oscuridad a la luz, yo voy entonces a entender ese valor. Debo entender primero que Dios me llamó. No fui llamado por un hombre, no fui llamado por una persona que me trajo a la iglesia o que yo escuché. No, es porque Dios me llamó. Dios utilizó las personas. Y entonces al entender que fui llamado por Dios, entonces voy a dar el valor al evangelio, a la palabra. Entonces cuando yo tenga ese valor, que entienda que el evangelio es importante, entonces voy a cumplir el deseo de Dios. En el tercero vamos a ver, entonces voy a cumplir el deseo de Dios. ¿Y cuál es el deseo? Voy a cumplir el deseo de Dios. Voy a cumplir el deseo de Dios. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? Es de llevar el evangelio. Entonces, vemos, aquí vamos a ver la vida de los 7 remanentes. La vida de los 7 remanentes, sabemos que ellos pasaron por dificultades, pasaron problemas, pasaron circunstancias, pero todo esto a ellos no le hizo temblar, no le hizo caer. En una de las clases de Latinoamérica, el pastor nos decía que nuestros errores jamás van a bloquear el pacto de Dios. Y es una frase que a mí me ha dejado muy marcado, nos decía que nuestros errores jamás van a bloquear el deseo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nuestros errores, lo que nosotros hemos hecho, lo que haya pasado en nuestras vidas, eso no detiene que nosotros cumplamos el deseo de Dios. ¿Y cuál es ese deseo? Es llevar el evangelio. Y es importante, ¿no? Que por eso, primero, que yo entienda por quién fui llamado. Segundo, al entender eso, yo voy a tener ese valor al evangelio. Al tener ese valor al evangelio, entonces mi corazón va a arder, ¿para qué? Para la evangelización del mundo. Entonces vemos aquí el deseo de Dios, ¿cuál es? Es proclamar el evangelio. Es proclamar el evangelio. Entonces vemos aquí, al yo disfrutar, soy hijo de Dios, hija de Dios, que fui llamado por Dios, entonces voy a proclamar ese evangelio. Al proclamar ese evangelio, entonces estoy haciendo lo que Dios me pide en Hechos 1:8. Eso es lo que nosotros vamos a entender. Al yo entonces proclamar el evangelio, entonces voy a disfrutar de las bendiciones que Dios me da. Al final el versículo dice, para que todo lo que pidéis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No quiere decir, bueno, entonces yo voy a hacer todo esto, al orar Dios me va a dar todo lo que yo pido. Yo necesito una casa, bueno, Dios me lo va a dar. Yo necesito un carro, Dios me lo va a dar. Yo necesito esto, Dios me lo va a dar. No, las bendiciones que vamos a disfrutar. ¿Qué bendiciones vamos a disfrutar entonces? Cuando yo entienda que Dios me llamó, que entienda el valor del evangelio, que yo cumpla el deseo de Dios, ¿qué voy a disfrutar? La cuarta, vamos a disfrutar las bendiciones. ¿Y qué bendiciones voy a disfrutar? El pastor nos decía en el mensaje, el culto, la oración,
Esto para mí va a tener, entonces voy a tener ese disfrutar, ese deseo de poder, de dar culto, de orar, de la palabra. Los tres hoy, la oración, la palabra, el evangelismo, yo voy a disfrutar. Más que cosas materiales, más que pedir y que necesito esto, más que esto, es disfrutar el culto, porque en el culto se resuelven todos los problemas. Yo al principio no entendía por qué el pastor siempre decía en el culto se resuelven todos los problemas. Si yo vengo al culto, igual cuando yo llego en un lugar o en la casa hay problemas, no entiendo. Pero al nosotros entender todo esto, llegamos a disfrutar el culto. Damos el valor, ese evangelio que Dios nos dejó, la oración, la palabra para mí va a ser importante. Eso es lo que yo voy a disfrutar. No voy a disfrutar las bendiciones materiales. Materiales sí van a llegar, va a llegar, pero lo más importante es que vamos a disfrutar las bendiciones espirituales. Como hijos de Dios, como hija de Dios vamos a disfrutar. Entonces vemos, ¿no? Estos son los cuatro, de ahí, de estos 4 puntos, de ahí entonces, al yo disfrutar las bendiciones, voy a hacer ¿qué? Guardas. El pastor nos decía, guardas espirituales. Voy a entonces ser torres. Torres. Somos antena. Luz. Faro. ¿Para qué? Para resplandecer los lugares vacíos. Eso entonces vamos a disfrutar. Y yo voy a, en el lugar donde yo estoy, en el campo donde yo estoy, yo sé que fui escogido por Dios. En el campo, en la universidad donde yo estoy, es porque Dios me tiene ahí para cumplir ese llamado para poder que las personas conozcan. No, para que nosotros no estemos pensando, yo estoy en la universidad tal porque mis padres tienen la parte económica para pagar. No, es porque Dios te mandó a ese lugar. Yo estoy en esa empresa, en esa oficina porque por mis méritos. No, es porque Dios te envió a ese lugar para cumplir nuestro llamado. ¿Cuál es el llamado? De poder proclamar el evangelio. En conclusión veremos al cumplir lo que el Señor me pide, entonces voy a estar cumpliendo, voy a cumplir la misión. Voy a cumplir la misión. ¿Y cuál es la misión? La evangelización. La evangelización. Voy a cumplir la evangelización. Y también, ¿qué voy a cumplir ahí? Entonces, voy a levantar a las siguientes generaciones. A las siguientes generaciones. A la siguiente generación. ¿Cómo qué? Como cumbres. Eso es lo que yo debo entender. Bueno, hermanos, en esta mañana, este pequeño mensaje, que lo podamos tener en nuestros corazones, que primero fui llamado por Dios. Lo segundo, a yo entender que yo fui llamado por Dios, voy entonces a tener ese valor al evangelio, de poder compartir, de poder proclamar ese evangelio, que mis conocimientos, mi estatus o mi profesión no sea lo más importante, sino que Cristo sea en ese trabajo, en ese oficio, en ese lugar, que sea para proclamar el evangelio de Cristo, porque nuestros compañeros en el trabajo, en la universidad, en la escuela, ellos no necesitan, sino que la verdadera respuesta, que es Cristo, es lo que ellos necesitan. Ellos no necesitan una palabra cuando me viene, mira, me está pasando esto, que yo le diga, ay, mira, yo lee este libro, o mira, yo te doy esa medicina. No, sino que la parte espiritual necesitan las personas. Eso es lo que tenemos que compartir. Entonces estamos cumpliendo el deseo de Dios. Entonces, en conclusión, como le dije,
estamos cumpliendo la evangelización, entonces vamos a levantar a las siguientes generaciones como cumbres, que podamos recibir esta palabra y la semana podamos disfrutarlo junto con el mensaje del púlpito. Oremos. Padre, te damos las gracias por esta mañana, por esta palabra que hemos recibido, Padre. Que la semana, Señor, por medio de problemas, por medio de tormentas, por medio de dificultades, por medio de diferentes situaciones que podamos vivir, Señor, que podamos fortalecernos, que podamos levantarnos como torres, como antenas, como faros, como luz que comunican el evangelio de solo Cristo. Que nuestras vidas estén llenas de 5 poderes, Señor. Oramos, Señor, que este día, la semana, que podamos tener victoria y el domingo de nuevo podamos regresar a fortalecernos cada día más. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Gracias. Hasta mi edad.